El aullido en la maleza. Somos los lobos de Blackheath que viven en Australia. De niño, es extraño que hayas sido criado con televisión estadounidense y británica, pero nunca realmente sientes que perteneces aquí. Los especiales navideños con nieve no tienen resonancia cuando te estás derritiendo bajo el abrasador calor del verano australiano. Nuestro paisaje es diferente también. Los bosques o la maleza, como la llamamos aquí, no son como esos exuberantes y vastos bosques europeos. Aquí, el sotobosque es espeso, escuálido y lleno de peligros, serpientes, arañas y a veces cosas mucho peores. De niño, crecí con leyendas urbanas sobre hombres lobo, vampiros y asesinos en serie, pero nada de eso parecía real en el áspero outback australiano. ¿Hombres lobo persiguiendo a la gente a través de la enmarañada maleza? Sí, claro. Pero recientemente, viviendo solo en el aislado pueblo de Blackheath, en las montañas azules, comencé a replanteármelos. He vivido aquí durante unos años y al principio todo era tranquilo. Las noches eran silenciosas y los únicos sonidos que escuchaba eran los llamados lejanos de las aves y el ocasional susurro de los wallabies en el sotobosque. Pero hace aproximadamente una semana, algo cambió. Estaba sentado en mi terraza, de noche, leyendo y fumando como de costumbre. Tenía una vela de citronela encendida para mantener a los mosquitos alejados y un foco alrededor del lateral de la casa para atraer a los molestos escarabajos de Navidad. Alrededor de las 10:30 de la noche, el foco parpadeó y se apagó. Sin pensar mucho en ello, tomé un foco de repuesto y caminé alrededor de la casa, pero cuando llegué a la luz, el foco no estaba quemado, había desaparecido. Mientras me quedaba allí perplejo, escuché algo, un sonido de arrastre, como si dos rocas se frotaran entre sí, lento al principio, pero luego aumentando de velocidad, acercándose a mí. Mi corazón dio un vuelco. El instinto se apoderó de mí y corrí hacia la puerta, cerrándola con llave detrás de mí. Dentro, cerré todas las ventanas, encendí todas las luces y llamé a la policía. Pensaron que solo eran niños del lugar haciendo travesuras, pero yo no estaba convencido. Esa noche, me acosté escuchando el inquietante sonido de arrastre, imaginando ojos brillantes afuera de mi ventana. Cada vez que miraba, no veía nada más que el negro silueteado de la maleza. A la mañana siguiente, el oficial Cohen vino a investigar. No encontramos huellas, ni signos de allanamiento, y el foco seguía desaparecido. Extraño, murmuró, rascándose la cabeza. Ese foco estaba caliente, debería haberse roto en el suelo. Ningún niño lo habría manejado sin quemarse. Me reí nerviosamente, pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal, realmente mal. Las noches siguientes fueron inquietantes. Cada vez que salía al porche, sentía como si algo me estuviera observando desde la maleza. La sensación de ser acechado pesaba en mi pecho. Una noche, mientras estaba sentado con mi libro y un cigarrillo, noté que se me erizaban los pelos de la nuca. El sonido de arrastre había regresado, más tenue esta vez, como si la fuente del ruido estuviera probando el aire, comprobando si lo había notado. Me levanté con la vela en la mano y caminé hacia el borde del porche, mirando hacia la oscuridad. El foco estaba encendido, pero no llegaba más allá de los primeros árboles. Más allá, las sombras parecían retorcerse y moverse. Entrecerré los ojos y por un breve momento vi unos ojos, un par de ojos ámbar brillantes observándome desde la maleza. Me quedé paralizado, un escalofrío recorrió mi espalda mientras devolvía la mirada a esos ojos. Eran demasiado altos para ser de un animal, demasiado separados para ser de un wombat o un possum. Nos quedamos en un concurso de miradas silencioso, y luego, en un instante, desaparecieron entre la densa vegetación. Esa noche no dormí. Al día siguiente, no podía quitarme la sensación de angustia cada vez que pasaba junto a una ventana, esperando ver esos ojos mirándome de vuelta. Para la tarde, estaba considerando irme de Blackheath. Lo que fuera que estuviera ahí afuera, no era natural. La idea de enfrentarlo de nuevo me erizaba la piel. Esa noche, decidí no salir. Mantuve todas las luces apagadas y traté de convencerme de que estaba siendo paranoico, pero justo después de la medianoche, el sonido de arrastre comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, resonando en el aire nocturno,
enviando escalofríos por mi columna vertebral. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, escuchando el sonido mientras se acercaba cada vez más, y entonces comenzó el aullido. No era el aullido de un dingo o un perro, era más profundo, gutural y lleno de una rabia ancestral. El aullido perforó el aire, sacudiéndome hasta la médula. Salté de la cama y agarré mi teléfono, listo para llamar a la policía de nuevo, pero el aullido fue seguido por algo peor, un gruñido bajo y amenazante. Estaba cerca, demasiado cerca. Me presioné contra la ventana, escaneando la maleza en busca de cualquier signo de movimiento, y entonces lo vi, una figura alta y encorvada, de pie en el borde del claro. La luz de la luna se reflejaba en su pelaje, y sus ojos brillantes se clavaron en los míos. Era un hombre lobo. Apenas podía respirar mientras observaba a la criatura. Su imponente forma era como nada que hubiera visto antes. Grueso y áspero pelaje cubría su cuerpo, y su hocico alargado goteaba saliva. Se erguía sobre dos patas, pero encorvado, como si estuviera listo para atacar en cualquier momento. Los ojos ámbar que me habían atormentado durante días ahora brillaban con una inquietante intensidad, fijos en mí como un depredador evaluando a su presa. El hombre lobo dejó escapar un gruñido bajo y ronco, y pude ver cómo sus enormes garras se flexionaban. Ya no solo me observaba, se estaba preparando para atacar. Mi mente se aceleró. ¿Qué podía hacer? Mi escopeta estaba en el sótano, pero la idea de bajar allí y perder de vista a la bestia me aterrorizaba. Estaría vulnerable y solo. La bestia dio un paso hacia adelante, hundiendo sus garras en la tierra con un crujido nauseabundo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras retrocedía lentamente de la ventana, esperando que, tal vez, si me mantenía fuera de la vista, se iría. Pero sabía que eso no iba a pasar. De repente, la criatura soltó otro aullido, esta vez tan fuerte que hizo estremecer las ventanas. No era solo una llamada, era un desafío. Me estaba diciendo que no podía esconderme. Con una ráfaga de adrenalina, corrí hacia la puerta del sótano, prácticamente arrojándome por las escaleras. Tropecé con el interruptor de la luz y, cuando el foco se encendió, me apresuré hacia la escopeta. Apenas tuve tiempo de cargarla antes de escuchar el sonido de la madera astillándose. El hombre lobo estaba en la puerta principal, arañándola, destrozándola. Mis manos temblaban mientras cargaba los cartuchos. Los gruñidos y aullidos sobre mí se volvían cada vez más fuertes y más frenéticos. La puerta no resistiría mucho más. Empuñé la escopeta con fuerza, de pie en la base de las escaleras, esperando el momento en que la bestia irrumpiera. El sonido de la madera astillándose dio paso al inconfundible crujido de las garras en el piso de tablones. Estaba adentro. Con manos temblorosas, apunté el arma hacia la escalera, rezando para que la criatura no me encontrara antes de que pudiera apretar el gatillo. Y entonces, en la oscuridad, los vi, esos ojos brillantes en lo alto de las escaleras, mirándome con una inteligencia casi humana. El hombre lobo emitió un gruñido bajo y, por un momento, quedamos en un mortal punto muerto. Luego, sin previo aviso, se lanzó escaleras abajo, moviéndose más rápido de lo que jamás había visto. Mi dedo apretó el gatillo y el ensordecedor estallido de la escopeta resonó en el sótano. Pero cuando el humo se despejó, el hombre lobo seguía de pie. En los días siguientes, un inquietante letargo se apoderó de mí, royendo los bordes de mi cordura. Esa noche, la noche del foco desaparecido y los extraños gruñidos, me había esforzado por convencerme de que solo se trataba de animales salvajes, tal vez un possum grande o un dingo demasiado cerca de la casa. Pero en el fondo, sabía mejor. La parte lógica de mi cerebro estaba desesperada por negar el instinto más primario. Algo me estaba observando, y no era nada tan inofensivo como un curioso animal. Cada tarde, después del trabajo, regresaba a casa evitando la maleza y manteniéndome en áreas bien iluminadas. Notaba una nueva tensión en el aire cada vez que me acercaba a la casa, una especie de carga estática que me erizaba la piel y hacía que se me pusieran los pelos de punta. La oscuridad se había vuelto opresiva. Sentía constantemente que me observaban, aunque cada vez que me daba la vuelta para enfrentar a mi acechador invisible, no encontraba nada, solo el negro sofocante de la noche.
Para la cuarta noche, algo en el aire había cambiado, una sensación tan tangible que casi me ahogaba. Traté de atravesar la niebla de mi propia paranoia creciente, fingiendo que todo era normal mientras me sentaba en el porche con un libro en la mano. Los sonidos de la maleza, a los que me había acostumbrado, estaban ausentes. El usual chillido de los posums o el susurro de las pequeñas criaturas había sido reemplazado por algo mucho más siniestro. El viento se había detenido, dejando un silencio espeluznante, interrumpido solo por el eco lejano de mi propia respiración. Y entonces comenzó el rasgueo, suave al principio, tan leve que apenas lo registré. Pensé que podría ser el viento atrapando una rama suelta contra el lateral de la casa, pero no se sentía natural. Me quedé inmóvil, aferrando el libro con más fuerza de la necesaria, mientras el sonido se repetía, esta vez un poco más fuerte, un rasguido deliberado y lento, como uñas contra madera. Mi pulso se aceleró. Dejé el libro sobre la pequeña mesa a mi lado, con cuidado de no hacer demasiado ruido, como si temiera que lo que fuera que estuviera haciendo ese sonido se diera cuenta de que lo había oído. Esforcé mis oídos, tratando de localizar el origen, pero el sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Y entonces, el rasguido volvió, más fuerte ahora, sin nada sutil. Pero insistente, mis ojos se abalanzaron hacia el borde del muelle donde el barandal se encontraba con el arbusto. Más allá, me incliné hacia adelante, mi respiración superficial, mirando fijamente a la oscuridad. No había nada que ver, nada que explicara el sonido, pero podía sentirlo, algo observando. Me levanté lentamente, cada músculo de mi cuerpo en tensión, listo para correr. Mi mente me gritaba que entrara, que pusiera distancia entre yo y lo que fuera que estuviera allí afuera, pero parte de mí necesitaba saber qué era. Necesitaba enfrentarlo, verlo por mí mismo, aunque la idea me llenara de pánico. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más débil de lo que pretendía, un temblor que traicionaba el terror que arañaba mi garganta. Silencio por un largo momento, no había nada. Miraba fijamente al negro vacío del arbusto, apenas capaz de distinguir las formas de los árboles a lo lejos. Mi pulso resonaba en mis oídos y mi piel se erizaba con la innegable certeza de que no estaba solo. Y entonces, por el rabillo del ojo, lo capté, un par de ojos brillantes. Eran tenues al principio, solo un truco de la luz, pensé. Pero entonces parpadearon, un destello de ámbar reflectante, demasiado alto del suelo para ser un animal que reconociera, demasiado separados para ser algo humano. Mi estómago se hundió y mi cuerpo se paralizó de miedo. Sentí que mi aliento se atascaba en mi garganta mientras retrocedía un paso, mi mente gritándome que corriera, pero mis piernas se negaron a moverse. Los ojos me miraban, inmóviles, observando, calculando. El rasguido se había detenido, ahora solo había un silencio opresivo que parecía presionar desde todos los lados. Mi corazón retumbaba en mi pecho, mi piel se erizaba de miedo, mi cerebro luchaba por darle sentido a lo que veía. Algún animal, seguramente un depredador del bosque, un dingo o incluso un perro salvaje grande. Pero esos ojos, no estaban bien, eran demasiado inteligentes, demasiado llenos de maldad. Entonces vino el gruñido, bajo al principio, casi imperceptible, pero lo sentí más de lo que lo oí, un rugido profundo que reverberaba a través del suelo, vibrando por mis piernas y hasta mi pecho. Mi estómago se retorció mientras el sonido se hacía más fuerte, más amenazante, hasta que no se podía negar lo que era. Esto no era un perro, no era nada natural, y se acercaba. Los ojos se movieron, desplazándose en la oscuridad, avanzando hacia mí con un paso predatorio constante. Mi parálisis se rompió y retrocedí tambaleándome, tropezando con el borde de una silla mientras luchaba por abrir la puerta. El pánico se apoderó de mí mientras sentía la presencia detrás de mí ganar fuerza, el sonido de pasos pesados irrumpiendo a través del sotobosque. Cerré la puerta de un golpe justo cuando un golpe fuerte resonó contra el exterior de la casa, la fuerza haciendo que las ventanas temblaran. Por un momento me quedé de pie en medio de la habitación, con la espalda contra la puerta, jadeando. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras escuchaba la pesada y agitada respiración al otro lado de la puerta. El gruñido se había convertido en algo peor, un sonido tan primitivo, tan lleno de furia, que erizaba los vellos de la nuca. Me alejé, mis ojos fijos en la ventana, y entonces los vi de nuevo,
los ojos brillando a través del vidrio como dos brasas en la noche. Me miraban con un hambre fría y calculadora, y por un momento pensé que iban a atravesar la ventana. Me aferré al borde del mostrador de la cocina, los nudillos blancos, mientras el peso de la situación caía sobre mí. Lo que fuera que estuviera ahí afuera, me estaba cazando. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. No era solo un animal, era algo mucho peor, algo que no pertenecía al bosque, ni a ninguna parte. Permanecí inmóvil, mis ojos pegados a la ventana mientras la criatura afuera rodeaba la casa, los pasos deliberados y lentos, como si estuviera probando el perímetro, buscando un punto débil. Podía oír sus garras arañando la madera, el sonido tan agudo que hacía doler mis dientes. Los minutos pasaron en un silencio agonizante, cada uno sintiéndose como una eternidad. Mi mente trabajaba desesperadamente, buscando un plan, pero no había lógica que pudiera combatir el puro terror que me agarraba. Esto no era algo que pudiera enfrentar de frente, no algo contra lo que pudiera luchar con un arma o ahuyentar con luz. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la presencia se fue. Los pasos se desvanecieron en la distancia, el gruñido desapareciendo en las profundidades del bosque. La tensión en el aire se alivió, aunque mi corazón continuaba acelerado. Esperé, escuchando atentamente, esforzándome por detectar cualquier indicio de movimiento, pero no había nada, solo la quietud de la noche una vez más. Me desplomé contra el mostrador, mi cuerpo temblando por la adrenalina. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué había sido eso que acababa de presenciar? Miré por la ventana una vez más, esperando ver esos ojos brillantes mirándome de vuelta, pero no había nada. Lo que fuera, se había retirado, al menos por el momento. Pero sabía que volvería. Esto no había terminado. No dormí esa noche. ¿Cómo podría, sabiendo que la cosa, lo que fuera, seguía allí afuera, observando, esperando? Cada crujido de la vieja casa ponía mis nervios a flor de piel, cada susurro del viento a través de los árboles hacía que mi corazón se acelerara. Mi mente se negaba a sentarse, dando vueltas a los acontecimientos de la noche, buscando respuestas donde no las había. La mañana trajo poco alivio. La luz del día no hizo nada por disipar el sentimiento de desesperación que se cernía sobre mí como una nube de tormenta. El calor del sol, que debería haber sido reconfortante, se sentía distante y hueco, como si no pudiera alcanzarme a través de las capas de miedo que se habían asentado profundamente en mis huesos. No me había atrevido a salir de nuevo después de que la criatura se hubiera retirado, pero ahora, mientras miraba por la ventana hacia el bosque, sabía que tenía que hacerlo. Tenía que ver si había dejado alguna señal de su presencia, alguna pista, alguna prueba de que no estaba perdiendo la razón. Pero incluso la idea de salir llenaba de un sentimiento nauseabundo de pánico. Reuní mi valor lo mejor que pude, agarrando una linterna y una pesada llave inglesa del cajón de herramientas cerca de la puerta. No era mucho como arma, pero era algo. Mis dedos temblaban ligeramente mientras salía al porche. Cada sonido a mi alrededor amplificado por la tensión que estresaba mis nervios. El aire afuera estaba pesado, cargado con el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición, pero debajo de eso había algo más, un hedor que se aferraba al aire, dulce y fétido, como carne podrida dejada al sol demasiado tiempo. Me revolvía el estómago y tuve que tragar con fuerza para evitar vomitar. Escaneé el área, avanzando con cautela hacia el lugar donde había visto esos ojos brillantes la noche anterior. El bosque estaba normalmente silencioso, como si el mundo mismo contuviera el aliento. No había pájaros, no había insectos zumbando, ni siquiera el viento parecía moverse. A medida que me acercaba al borde del bosque, divisé algo fuera de lugar, un profundo surco en la madera del barandal del muelle. Mi respiración se entrecortó mientras me agachaba para examinarlo más de cerca. No era una grieta ni una hendidura natural en la madera, sino marcas de garras, largas y profundas, como si algo con garras afiladas y poderosas hubiera probado la resistencia de la estructura. Mi estómago se revolvió mientras pasaba los dedos suavemente por la madera astillada. Lo que sea que había dejado estas marcas era fuerte, mucho más fuerte que cualquier animal que hubiera encontrado antes. Un bajo gruñido hizo eco en la parte trasera de mi mente, un recuerdo del sonido de la noche anterior, y me encontré mirando nerviosamente por encima del hombro,
esperando ver esos ojos brillantes observándome de nuevo desde las sombras. Pero no había nada, no por ahora. Me obligué a seguir avanzando, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior. El hedor se volvía más fuerte a medida que me acercaba al borde del bosque, tan espeso que casi me asfixiaba, haciendo que mis ojos lloraran mientras cubría mi nariz y boca con el pliegue de mi brazo, la llave inglesa firmemente aferrada en la otra mano. Y entonces lo vi, el suelo en la base del árbol estaba perturbado, la tierra revuelta como si algo hubiera luchado allí. Pero lo que yacía en el centro de la tierra removida fue lo que hizo que mi sangre se helara. Un cadáver, o al menos lo que quedaba de él, el cuerpo de algún pobre animal destrozado, su piel manchada de sangre y suciedad, la carne arrancada en trozos irregulares, exponiendo huesos y tendones debajo. Pero lo que lo empeoraba, lo que realmente me revolvía el estómago, era el hecho de que lo que fuera que lo hubiera hecho, había sido mutilado más allá del reconocimiento, apenas pareciéndose al animal que una vez fue. Sus ojos sin vida miraban hacia arriba, vidriosos y vacíos, como congelados en su último momento de terror. La sangre se había empapado en la tierra a su alrededor, oscureciendo el suelo, y el hedor era casi insoportable, una mezcla de descomposición y carne cruda. Luché contra la bilis que subía por mi garganta mientras me agachaba para examinar más de cerca. No había cortes limpios, ni heridas precisas que un depredador podría hacer al cazar por alimento. No, esto era diferente, salvaje y vicioso, como si la criatura se hubiera abalanzado sobre el animal, no por hambre, sino por pura rabia. Fuera lo que fuera que lo había atacado, lo había destrozado, dejando el cadáver hecho pedazos. Esto no era una cacería por sustento, era algo mucho más oscuro. Al levantarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba mal, más mal de lo que había pensado inicialmente. Mis instintos me gritaban que me fuera, que diera la vuelta y me alejara lo más posible del bosque, pero no podía sacudirme la necesidad de respuestas. Tenía que saber qué era lo que estaba ahí afuera, lo que había estado rondando mi casa, observándome en la noche. Di unos pasos tentativos hacia el borde del bosque, cada músculo de mi cuerpo tenso, como si esperara ser atacado en cualquier momento. El silencio del bosque se cerró a mi alrededor, y con cada paso me sentía más como si estuviera caminando directo a una trampa. Mi mente se aceleró, cada crujido de hojas o chirrido de ramas enviando oleadas de pánico a través de mí. De repente, algo captó mi atención, un movimiento, una sombra que se deslizaba entre los árboles, tan rápida que apenas podía seguirla. Mi corazón golpeaba contra mi pecho y apreté la llave inglesa, los nudillos blancos. Por un momento, pensé que vi algo, un destello de pelo, un vistazo fugaz de algo que se movía de manera antinatural, a cuatro patas, perdiéndose más adentro del sotobosque. ¿Era eso lo que había estado ahí fuera la noche anterior? Mi mente se apresuró a tratar de darle sentido. ¿Podría haber sido un animal grande, un perro salvaje? No, la forma en que se movía, había algo mal en ello, algo demasiado rápido, demasiado fluido, nada como un perro o cualquier animal que conociera. Podía sentir mi pulso en los oídos, ahogando el silencio del bosque. Mis ojos se esforzaban por captar otro vistazo de la criatura, pero las sombras eran espesas y fuera lo que fuera, se mantenía oculto. Justo fuera de mi vista, di un paso más adelante y el arbusto parecía cerrarse a mi alrededor, el aire se espesaba con una tensión palpable. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, ese gruñido grave. Resonó a través de los árboles, profundo y gutural, vibrando en mi pecho como una advertencia primordial. El sonido estaba más cerca ahora, demasiado cerca. Me di la vuelta, buscando el origen, pero el arbusto era denso y las sombras parecían moverse por cuenta propia. El gruñido volvió a sonar, esta vez a mi izquierda y luego a mi derecha, como si me estuviera rodeando. Mi respiración se aceleró y retrocedí, tratando de mantener la mirada en todas las direcciones a la vez. Algo estaba jugando conmigo, observándome, esperando el momento adecuado. Tropecé y caí con fuerza sobre la tierra, la llave se me escurrió de la mano y cayó al suelo inútilmente. Me apresuré a recogerla, mis dedos temblando mientras la aferraba contra mi pecho. El gruñido se hizo más fuerte, más insistente, y supe que lo que fuera que estuviera ahí afuera se estaba acercando. Mi espalda chocó contra el tronco de un árbol y me presioné contra él, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Mis ojos escaneaban frenéticamente el arbusto,
pero solo veía sombras que se movían y pulsaban con vida. El aire estaba cargado con el olor del miedo, mi miedo mezclándose con el hedor nauseabundo de la carroña detrás de mí. Entonces, por el rabillo del ojo, lo vi. Una forma más allá de los árboles, observándome. Era grande, más alta que cualquier hombre, encorvada como si apenas pudiera contener su fuerza. La tenue luz que se filtraba entre los árboles delineaba su pelaje enmarañado y oscuro, que se fundía con las sombras a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta enferma, fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. Dio un paso adelante y el sotobosque crujió bajo su enorme peso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y por un momento me encontré paralizado, incapaz de moverme o respirar. La criatura se acercaba, cada vez más cerca. Podía ver los músculos ondulando debajo de su pelaje, las afiladas garras que se extendían de sus manos, o más bien de algo a medio camino entre lo humano y la bestia. Un hombre lobo, la idea me golpeó como un tren de carga y casi me reí de lo absurdo, pero no podía negar lo que veía. Esto no era un perro o un animal salvaje, era algo más, algo mucho más peligroso. Mi mente se lanzaba a toda velocidad, tratando de comprender la imposibilidad de lo que sucedía, pero no había tiempo para eso ahora. El hombre lobo dio otro paso hacia mí, su gruñido bajo y amenazante. Sus ojos nunca se apartaron de los míos y podía sentir el peso de su mirada apretándome en mi lugar. Apreté con fuerza la llave, aunque sabía que sería inútil. No había forma de que pudiera pelear contra esa cosa, pero tenía que hacer algo. No podía quedarme aquí y dejar que me destrozara. Lentamente me deslicé hacia un lado, manteniendo mi espalda contra el árbol, tratando de poner algo de distancia entre la criatura y yo. La observaba, su cabeza inclinándose ligeramente, casi como si estuviera curioso, como si estuviera jugando conmigo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al borde del bosque, donde los arbustos se encontraban con el campo abierto. Si pudiera llegar al campo, tal vez podría correr. Pero en el momento en que me moví, el hombre lobo se lanzó. Era rápido, más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. En un instante estaba parado allí, observándome, y al siguiente estaba sobre mí, sus garras cortando el aire con una precisión mortal. Apenas tuve tiempo de reaccionar, lanzándome a un lado justo cuando sus garras rasgaron el árbol donde había estado parado. Caí al suelo con fuerza, el impacto me quitó el aliento. Mi cabeza daba vueltas mientras me levantaba, aferrándome a la llave como a una tabla de salvación. El hombre lobo se volvió, sus ojos ardiendo con furia, su gruñido grave y salvaje, agachándose, listo para abalanzarse de nuevo. Esto era todo, así iba a morir. Pero entonces sucedió algo extraño. El hombre lobo dudó, sus ojos brillantes mirando a un lado, como si hubiera percibido algo. Por un breve momento pareció distraído, conflictivo, sus músculos tensos, como si luchara contra una batalla interna. Y en ese instante fugaz, vi mi oportunidad. Eché a correr, la adrenalina fluyendo por mis venas. Corrí hacia el campo abierto, sin atreverme a mirar atrás. El gruñido resonó detrás de mí y supe que el hombre lobo estaba en mi rastro. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban en protesta, pero no me detuve. El campo estaba justo delante, el cielo abierto, un faro de seguridad. Si pudiera llegar allí, tal vez podría escapar. Entonces un dolor agudo estalló en mi pierna y grité al tropezar y caer al suelo. Miré hacia abajo para ver la sangre empapando mis pantalones, un profundo corte donde las garras del hombre lobo me habían alcanzado. El dolor era insoportable, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Tenía que levantarme, tenía que seguir avanzando. Me impulsé hacia arriba, mi pierna gritando en protesta, y me tambaleé hacia el campo. Miré por encima del hombro y, para mi sorpresa, vi al hombre lobo de pie en el borde del bosque, observándome con esos ojos brillantes. No me estaba persiguiendo, simplemente se quedó allí, su pecho agitado por cada respiración, como si algo lo estuviera deteniendo de cruzar el umbral entre el bosque y el campo. Y sin hacer un solo sonido, se dio la vuelta y se desvaneció entre las sombras. Me derrumbé en el suelo, jadeando, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. El dolor en mi pierna era insoportable, pero estaba vivo. De alguna manera,
había sobrevivido. Pero mientras yacía allí, mirando al cielo, no podía sacudirme la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Esa criatura, ese hombre lobo, me había dejado ir, pero ¿por qué? ¿Qué lo había detenido? Y lo más importante, ¿qué estaba esperando? Mientras luchaba por ponerme de pie, una cosa era clara, ese ser no había terminado conmigo, no por mucho. El dolor en mi pierna era abrasador, un dolor pulsante que se intensificaba con cada latido. La herida era profunda y desgarrada, y sabía que no era solo un corte normal. El hombre lobo me había marcado. Me obligué a seguir avanzando, cada paso una batalla contra el deseo abrumador de colapsar. El campo abierto se extendía ante mí, la seguridad de la distancia del bosque ahora una ilusión. Había escapado del peligro inmediato, pero la realidad de lo que había sucedido se hundía en mí. Esa bestia, ese hombre lobo, me había perdonado la vida, pero ¿por qué? Podría haberme destrozado en segundos, y sin embargo, algo lo había detenido. Y ahora me enfrentaba a más preguntas que respuestas. El cielo sobre mí se volvía de un gris más profundo, las nubes se arremolinaban mientras el atardecer comenzaba a establecerse. La temperatura bajó rápidamente, un viento cortante se abría paso a través del aire. Podía sentir el peso del mundo presionando sobre mí, el silencio opresivo del bosque reemplazado por una quietud ominosa, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando. Llegué al borde del campo, el sonido de mi propia respiración entrecortada llenaba el aire tranquilo. Mi mente corría a toda velocidad, tratando de descifrar lo que acababa de suceder. Había visto lo imposible, un hombre lobo, una criatura salida de los mitos y las pesadillas, y casi me había matado. Peor aún, me había dejado vivo con una herida que parecía más que solo una lesión física, era una marca, un símbolo, como si me hubiera reclamado algo mucho más oscuro de lo que podía comprender. Tropecé por el sendero de tierra que conducía a la granja, la familiar vista de la vieja cerca de madera dándome una fugaz sensación de seguridad. Pero sabía mejor. Esa cosa, o algo como ella, podría estar acechando en cualquier lugar, más allá de los límites de mi visión. Cada sombra, cada susurro de hojas, enviaba una oleada de paranoia a través de mí. Al llegar al porche delantero, me derrumbé contra la barandilla, mi respiración entrecortada y superficial. La puerta crujió y mi vecino Tom apareció, su rostro pálido por la preocupación. Había escuchado el alboroto, me había visto tambaleando hacia la casa, y ahora miraba con ojos desorbitados la tela empapada de sangre de mis pantalones. «Jesús. ¿Qué te pasó?» La voz de Tom sonaba tensa, su mirada yendo de mi pierna a mi rostro. «¿Estás bien? ¿Necesitas ir a un hospital?» Por un momento no pude encontrar las palabras. Lo que había ocurrido en la última hora parecía un sueño febril, y no estaba seguro de cómo explicarlo sin sonar enloquecido. Algo me atacó, logré jadear, mi voz sonando extraña, como si no fuera yo quien hablara. «Necesito ayuda, por favor». Tom no hizo más preguntas. Se apresuró a mi lado, pasando mi brazo sobre su hombro, y me ayudó a entrar en la granja. El calor del hogar me golpeó como una pared y por un breve momento me sentí mareado, mis ojos se nublaron, pero me obligué a permanecer consciente. No había tiempo para desmayarme, no todavía. Tom me ayudó a recostarme en el sofá y fue a buscar un botiquín de primeros auxilios. Se arrodilló a mi lado, cortando la tela desgarrada alrededor de la herida. Su rostro se puso pálido al ver el corte, profundo y desgarrado, como si algo hubiera intentado arrancarme la pierna. «Esto no se parece a un ataque de animal», murmuró Tom, su voz baja y llena de incertidumbre. «Quiero decir, no como nada que haya visto antes». «¿Qué demonios te hizo esto?» Tragué saliva, mi garganta seca. «Tom, sé que esto va a sonar loco, pero creo que fue un hombre lobo». El silencio colgaba en el aire entre nosotros como un peso muerto por un momento, el único sonido en la habitación era el tic-tac del viejo reloj en la pared. Los ojos de Tom se encontraron con los míos y pude ver la incredulidad, la confusión y el miedo creciente en su expresión. «¿Un hombre lobo?», repitió, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Me estás diciendo que fuiste atacado por un hombre lobo?» Asentí,
haciendo una mueca mientras el movimiento enviaba otra ola de dolor a través de mi pierna. Lo vi, Tom, fue real. Parecía un lobo, pero más grande, más fuerte. No era humano, pero tampoco era solo un animal. Y me perdonó la vida. Las manos de Tom temblaban mientras comenzaba a limpiar la herida, su mente claramente acelerándose para procesar lo que le había dicho. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro de que eso fue lo que era. No sé qué más podría haber sido, dije con voz ronca. No hay ningún animal que se mueva así, que tenga ese aspecto. Y me dejó ir. Pudo haberme matado, pero no lo hizo. Tom trabajó en silencio durante unos momentos, el único sonido el tintineo de los suministros médicos mientras vendaba la herida. Podía ver la tensión en su rostro, la forma en que sus manos temblaban mientras intentaba calmarse. Luchaba por creerme, por aceptar lo que le estaba diciendo, pero pude ver que no lo descartaba por completo. Había algo en la herida, en la forma en que había sido infligida, que lo perturbaba. Dijiste que te perdonó la vida, dijo finalmente, su voz en un tono bajo. ¿Por qué? No lo sé, admití, mi mirada deslizándose hacia la ventana. La oscuridad del exterior presionaba contra el vidrio, como si la noche misma nos estuviera observando. Pero creo que se estaba conteniendo, como si estuviera esperando algo. Tom terminó de vendar mi pierna, su expresión sombría. Se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos con un trapo mientras miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. El peso de lo que le había dicho claramente se estaba hundiendo en él, y pude ver la inquietud extendiéndose por sus rasgos. Tenemos que llamar a alguien, dijo después de una larga pausa. Llevarte a un médico, involucrar a la policía. Si hay algo como eso ahí fuera, no es seguro para nadie. Sacudí la cabeza, la idea de involucrar a las autoridades enviando un pico de ansiedad a través de mí. ¿Qué les vamos a decir, Tom? Que un hombre lobo me atacó. Pensarán que estamos locos. E incluso si nos creen, ¿qué van a hacer? ¿Disparar? No creo que las balas puedan detener algo así. La expresión de Tom se ensombreció, sus labios presionándose en una línea delgada. Sabía que tenía razón, incluso si no quería admitirlo. Esto no era algo que la policía o los médicos pudieran arreglar. Lo que fuera que estuviera pasando, estaba más allá del alcance de lo normal, más allá de nuestro control. No podemos simplemente no hacer nada, dijo, su voz tensa. Tenemos que averiguar qué está pasando. Si hay lobos raros ahí fuera, necesitamos saber con qué estamos lidiando. Me recosté contra el sofá, la fatiga apoderándose de mí como una pesada manta. Mi pierna palpitaba y mi cuerpo se sentía como si me hubieran pasado por una picadora de carne, pero a pesar del dolor, mi mente aún se aceleraba, repasando cada detalle de lo que había sucedido. Hay más, dije en voz baja, mi voz apenas audible. Cuando me atacó, vi algo en sus ojos. No era solo un animal. Era inteligente, sabía lo que estaba haciendo. Y creo que me marcó. La mirada de Tom se fijó en la mía, la confusión y el miedo mezclándose en sus ojos. ¿Marcado? ¿Qué quieres decir? Tomé un profundo respiro, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar la sensación que me había estado carcomiendo desde el ataque. No sé cómo describirlo, pero cuando me hirió, se sintió como algo más que solo una herida. Como si me estuviera reclamando, como si aún no hubiera terminado conmigo. Tom me miró fijamente, su rostro pálido. Abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera hablar, un fuerte estruendo resonó desde afuera. Nos congelamos, nuestras miradas encontrándose en un terror compartido. El sonido volvió a repetirse, más fuerte esta vez, un golpe pesado contra el lateral de la casa. Las paredes crujieron bajo el impacto y pude sentir la vibración a través del piso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la adrenalina brotando mientras me forzaba a ponerme de pie a pesar del dolor en mi pierna. Tom, susurré, mi voz apenas audible. Está aquí. Él no respondió, su rostro pálido mientras miraba a la puerta. Otro estruendo resonó por la casa y el frente de la ventana tembló en su marco.
Fuera lo que fuera, era grande y estaba enojado. Agarré la llave inglesa que había dejado caer antes, aferrándola con manos temblorosas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Tom se levantó lentamente, su rostro decidido mientras tomaba una escopeta de la esquina de la habitación. No dijo nada, solo asintió hacia mí, sus ojos llenos de miedo y resolución. El siguiente golpe fue aún más fuerte, toda la casa sacudiéndose con la fuerza de ello. La puerta gimió bajo la presión y supe que no aguantaría mucho más. Lo que fuera que estuviera ahí afuera, venía por mí, y esta vez no estaba seguro de sobrevivir. La puerta tembló en su marco, la madera gimiendo bajo el peso de lo que intentaba irrumpir. Podía escuchar la respiración constante y feral de la criatura afuera, como un animal salvaje acechando a su presa. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, casi ahogando todo lo demás. Tom y yo intercambiamos una mirada, sin necesidad de decir nada. Ambos sabíamos lo que se avecinaba. Otro golpe, más fuerte esta vez, astilló el marco de madera de la puerta. Pude ver cómo la puerta se doblaba bajo la presión, una grieta dentada recorriendo su superficie. Lo que fuera que estuviera allí afuera, no se detendría hasta conseguir entrar. Mi pierna palpitaba de dolor, el vendaje improvisado que Tom había aplicado haciendo poco para detener el sangrado. La herida ardía, un calor abrasador extendiéndose desde el corte, como si la criatura hubiera dejado más que solo una marca física en mí. Tom se mantenía a unos metros de distancia, la escopeta en la mano, los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Su rostro estaba pálido, sus labios presionados en una línea delgada mientras miraba la puerta. Tenía la resolución de un cazador, pero incluso yo podía ver que no estaba seguro de que esa escopeta fuera suficiente contra lo que se acercaba. El siguiente golpe envió la puerta estrellándose hacia adentro, el marco de madera haciéndose añicos con un estruendo ensordecedor. Mi estómago se retorció en un nudo cuando la puerta salió volando de sus goznes y se estrelló contra la pared, dejando expuesto el frente de la casa a la noche. Por un momento todo estuvo en silencio, la tensión palpable en el aire, la calma antes de la tormenta. No pude ver nada más que la oscuridad afuera, la tenue silueta de los árboles meciéndose con el viento. Entonces, desde las sombras, avanzó. El hombre lobo. Era aún más grande de lo que recordaba, su enorme marco llenando el umbral, su postura encorvada haciéndolo parecer aún más imponente. Su pelaje era oscuro, casi negro, enmarañado con suciedad y sangre seca. Sus ojos amarillos brillaban en la tenue luz, inteligentes y llenos de malicia. La bestia abrió su enorme boca, revelando filas de dientes afilados y brillantes. Su aliento era una nube cálida y rancia que llenaba la habitación, haciendo que el aire se sintiera espeso y opresivo. Me sentí paralizado, el puro terror de volver a ver a la criatura bloqueando mis extremidades. La conexión entre nosotros era innegable. Me había marcado, y ahora había venido a terminar lo que había comenzado. Tom no vaciló. Levantó la escopeta y disparó. El estallido resonó por la casa, ensordecedor en el espacio cerrado. El retroceso hizo que Tom retrocediera un paso, pero su puntería era certera. La perdigonada golpeó el pecho del hombre lobo, desgarrando el pelaje y la carne. La bestia lanzó un rugido ensordecedor, un sonido tan primario y encolerizado que me estremeció hasta el alma. Pero no cayó. Retrocedió un paso, gruñendo, pero la herida no fue suficiente para derribarlo. La sangre goteaba de la hendidura en su pecho, pero el hombre lobo permanecía de pie, su furia solo aumentando. Pude ver en los ojos de Tom la realización de que la escopeta no iba a salvarnos. El hombre lobo se lanzó hacia adelante, moviéndose más rápido de lo que podría haber imaginado para algo tan grande. Tom apenas tuvo tiempo de recargar antes de que la criatura estuviera sobre él, golpeándolo con la fuerza de un camión y enviándolo volando hacia atrás contra la pared. La escopeta se estrelló contra el suelo, inútil ahora. Observé con horror cómo el hombre lobo inmovilizaba a Tom en el suelo, sus enormes garras clavándose en sus hombros. Tom luchaba, apretando los dientes mientras intentaba empujar a la bestia, pero era inútil. La criatura era demasiado fuerte, demasiado pesada. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía al hombre lobo retroceder, su enorme boca abierta de par en par, listo para desgarrar la garganta de Tom.
No podía dejar que eso sucediera. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Agarrando la llave inglesa que había dejado caer antes, me forcé a ponerme de pie, ignorando el grito de dolor en mi pierna. El hombre lobo no me vio venir, demasiado concentrado en su presa. Con cada onza de fuerza que me quedaba, balanceé la llave contra su cabeza. El metal se estrelló con un sonido nauseabundo y la bestia rugió de dolor. Se echó hacia atrás, liberando a Tom mientras se giraba para enfrentarme. La sangre goteaba de la herida en su cabeza, pero no fue suficiente para derribarlo, no fue suficiente para matarlo. Los ojos del hombre lobo se clavaron en los míos, llenos de rabia y sed de sangre. Retrocedí tambaleante, mi corazón martilleando en mi pecho mientras la bestia se abalanzaba sobre mí. Pude ver el hambre en sus ojos, la necesidad primaria de terminar lo que había comenzado. Pero entonces algo cambió. El hombre lobo titubeó, sus pasos vacilantes. Sus fosas nasales se dilataron mientras olía el aire de nuevo, y vi algo parpadear en sus ojos, algo que parecía reconocimiento. Dio otro paso hacia mí, pero esta vez sus movimientos eran más lentos, casi cautelosos. La bestia se detuvo a solo unos centímetros de mí, su enorme cuerpo se cernía sobre el mío. Podía sentir su aliento caliente y rancio, el bajo gruñido que retumbaba en su pecho, pero no me atacó. En su lugar, se inclinó más cerca, olfateando la herida de mi pierna donde Tom había aplicado el vendaje a toda prisa. Dejó escapar un gruñido sordo y luego, para mi asombro, retrocedió. Los ojos amarillos del hombre lobo se encontraron con los míos una vez más, y en ese momento vi algo que no esperaba. No era solo hambre o rabia lo que llenaba esos ojos, había algo más, algo casi humano. Y entonces, con un último gruñido, el hombre lobo se dio la vuelta y huyó de la casa, desapareciendo en la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí congelado, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. El hombre lobo me había perdonado la vida, otra vez. Tom gimió desde donde yacía en el piso, y salí de mi ensoñación, apresurándome a su lado. Seguía vivo, pero apenas. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales, y la sangre goteaba de las profundas heridas que el hombre lobo le había infligido en los hombros. Agarré el kit de primeros auxilios, mis manos temblando mientras intentaba detener el sangrado. Tom, quédate conmigo, susurré, mi voz temblorosa. Vas a estar bien. Sus ojos parpadearon abiertos, su rostro pálido y empapado en sudor. Esa cosa, suspiró, su voz débil. No te mató. No sé por qué, pero mi mente estaba acelerada. Pero ahora ha pasado. Tenemos que conseguirte ayuda, Tom. Tom hizo una mueca de dolor cuando presioné un vendaje contra una de sus heridas, apretando los dientes contra el dolor. No podemos quedarnos aquí, jadeó. Esa cosa volverá. Tenemos que irnos ahora. Tenía razón. Sin importar las razones del hombre lobo para perdonarme, era cuestión de tiempo antes de que regresara, y la próxima vez, podrías no tener tanta suerte. Ayudé a Tom a ponerse de pie, con su brazo sobre mi hombro, mientras nos dirigíamos hacia la puerta. La noche afuera estaba oscura y amenazante, el aire cargado con el olor a lluvia. Podía sentir el peso de la noche presionando sobre mí, la sensación de que nos estaban observando. Salimos de la casa, nuestros pasos resonando en la tranquila noche. El coche estaba a unos metros y recé para que aún funcionara. Mis piernas gritaban de dolor con cada paso, pero me obligué a seguir adelante. Teníamos que salir de aquí. Al llegar al coche, ayudé a Tom a subir al asiento del pasajero, su rostro contorsionado por el dolor. Cojeé alrededor hasta el lado del conductor, mis manos temblando mientras luchaba con las llaves. El motor rugió a la vida y pisé a fondo el acelerador, las ruedas levantando tierra mientras nos alejábamos por el camino de tierra. No miré hacia atrás, no podía. La imagen del hombre lobo, sus ojos llenos de ese extraño reconocimiento casi humano, estaba grabada en mi mente. No sabía lo que significaba, pero de una cosa estaba seguro, esto no había terminado. Condujimos en silencio durante lo que parecieron horas, solo interrumpido por los ocasionales quejidos de dolor de Tom.
Los faros atravesaban la oscuridad, iluminando el sinuoso camino por delante. Mi mente giraba, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido, el hombre lobo, la mordedura que me había dejado, el hecho de que me había perdonado 2 veces. Era demasiado para procesar. Finalmente, llegamos a las afueras de la ciudad, la familiar vista de las luces de las calles y las casas me trajo un alivio fugaz. Pero sabía que no duraría. Lo que sea que estaba sucediendo, no se limitaba al bosque. El hombre lobo me había seguido a casa una vez y no tenía duda de que podía hacerlo de nuevo. Entré en el estacionamiento de la clínica local, los neumáticos chirriando mientras detenía el coche. Tom estaba apenas consciente, su respiración superficial y laboriosa. Lo saqué del coche y lo llevé al interior de la clínica. Las siguientes horas fueron un borrón de enfermeras, médicos y olores antiséptico. Tom fue llevado a la parte trasera para ser tratado, y yo me quedé sentado en la sala de espera, mi pierna vendada pero latiendo de dolor. La luz estéril de la clínica proyectaba largas sombras en las paredes, pero el aire dentro no se sentía seguro. La sala de espera estaba extrañamente silenciosa, solo interrumpida por el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. El reloj avanzaba lentamente, cada segundo convirtiéndose en una eternidad. Miraba fijamente la puerta que llevaba a la sala de tratamiento donde se encontraba Tom, mi mente revoloteando, tratando de dar sentido a los eventos que se habían desarrollado. Ese hombre lobo, lo había perdonado, pero ¿por qué? Los hombres lobos se suponía que eran bestias sin mente, impulsados por un hambre insaciable de destrucción. Sin embargo, en 2 ocasiones me había dejado vivir. Mientras me sentaba en la dura silla de plástico, frotando distraídamente el vendaje de mi pierna, una inquietante idea se deslizó en mi mente. La mordedura, la herida no era solo un corte, ardía profundamente bajo mi piel, como una infección que trataba de extenderse. Había escuchado historias, leyendas realmente, sobre lo que le sucedía a las personas que eran mordidas por hombres lobo. Esas historias no terminaban bien. Necesitaba respuestas, y sabía que sentado en esta clínica no iba a obtener ninguna. Tom pronto sería atendido, pero si íbamos a sobrevivir a lo que fuera que esto, necesitábamos algo más que atención médica. Necesitábamos conocimiento, y solo había un lugar donde podía empezar a buscarlo. Había un viejo archivo en el centro de la ciudad, un lugar olvidado que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existía. Albergaba registros, folclore y documentos de generaciones pasadas. Se decía que contenía más que simples registros históricos, secretos y verdades ocultas sobre el oscuro pasado de la ciudad. Si había algo sobre los hombres lobo, tenía la sensación de que lo encontraría allí. Tom necesitaba descansar, y aunque me resistía a dejarlo solo, sabía que el tiempo estaba en nuestra contra. El hombre lobo podría regresar en cualquier momento, y cuando lo hiciera, necesitábamos estar preparados. Dejé una nota para él con la enfermera, explicándole a dónde iba y que volvería lo antes posible. Al salir a la noche, el aire frío me golpeó como una bofetada en la cara. Las calles estaban desiertas, el silencio casi antinatural. Mi mente repasaba una y otra vez los eventos de la noche, mientras cojeaba por el camino vacío hacia el centro de la ciudad. El dolor en mi pierna se había atenuado a un tormento constante, pero la mordedura aún ardía, recordándome que el tiempo se agotaba. Fuera lo que me estaba pasando, era cuestión de tiempo antes de que se apoderara por completo de mí. El archivo estaba escondido en el borde de la ciudad, un edificio en ruinas que hacía mucho que había caído en desuso. Solo era accesible para aquellos que sabían dónde buscar, su entrada oculta detrás de un grupo de arbustos frondosos. Mientras me acercaba, el edificio se cernía sobre mí como un relicto olvidado, sus ventanas oscuras y sus muros de piedra agrietados por el paso del tiempo. Era el tipo de lugar que te hacía sentir como si estuvieras entrando en otro tiempo, o quizás en otro mundo. Empujé la pesada puerta, la madera gimiendo mientras se abría. En el interior, el aire estaba cargado de polvo y el olor a papel viejo. Los estantes cubrían las paredes, atestados de libros y documentos que no habían sido tocados en décadas. La tenue luz de mi linterna iluminaba filas de tomos, sus lomos de cuero agrietados y frágiles. No estaba seguro de dónde empezar, pero sabía que la historia de la ciudad guardaba más que simples leyendas locales.
Se decía que este lugar había sido en otro tiempo un centro de actividad sobrenatural, criaturas que rondaban los bosques, sucesos extraños que desafiaban la explicación. Tenía que haber algo sobre los hombres lobo aquí, algo que pudiera explicar lo que me estaba pasando. Mientras rebuscaba entre los antiguos textos, una extraña sensación de malestar se apoderó de mí. No era solo el silencio espeluznante del archivo o el peso del pasado presionando sobre mí, era algo más, algo en el aire, como si me estuvieran observando. Sacudiendo la sensación, continué mi búsqueda. Pasaron horas mientras me sumergía en volúmenes polvorientos, hojeando antiguos registros, mitos y folclore local. Las historias eran escalofriantes, relatos de lobos que caminaban como hombres, de linajes malditos y de pueblos enteros aniquilados a la luz de la luna llena. Pero no fue hasta que encontré un pequeño diario escondido en la parte trasera de un estante que di con algo realmente perturbador. El diario pertenecía a un hombre llamado Charles Garrett, un erudito del siglo XIX que había dedicado su vida al estudio de lo sobrenatural. Sus entradas eran erráticas, llenas de garabatos paranoicos sobre criaturas de la noche y rituales oscuros realizados en lo profundo de los bosques. Pero una entrada en particular llamó mi atención. Hablaba de un pacto, un acuerdo secreto hecho siglos atrás entre los fundadores de la ciudad y una manada de hombres lobo. Según Garrett, los fundadores habían hecho un trato para asegurar la supervivencia de la ciudad a cambio de protección. Permitieron que los hombres lobo cazaran dentro de un área designada, lejos de los límites de la ciudad. Los hombres lobo no debían dañar a los habitantes, pero el castigo por romper el pacto era la muerte. La última línea de la entrada me envió un escalofrío por la espalda. El pacto es lo único que se interpone entre nosotros y las bestias, pero si alguna vez se rompe, los lobos vendrán a por nosotros. Me eché hacia atrás, el peso del diario pesado en mis manos. ¿Hombres lobo? Sonaba descabellado, pero dada toda la evidencia, no podía descartarlo. ¿Podría el hombre lobo que me atacó ser parte de este antiguo pacto? Y si es así, ¿qué habría hecho que el pacto se rompiera? ¿Qué había desencadenado esto? Necesitaba más información. El diario de Garrett daba pistas, pero estaba incompleto, sus últimas entradas cortadas abruptamente. Frustrado, guardé el diario en mi bolsa y continué buscando. Fue entonces cuando lo encontré. Escondida debajo de un montón de mapas y documentos, había una carpeta amarillenta por el tiempo, atada con un trozo de cuerda deshilachada. La etiqueta en la portada estaba desgastada, pero pude distinguir las palabras investigación sobre la licantropía, restringido. Mis manos temblaban mientras desataba la cuerda y abría la carpeta. En su interior había páginas y páginas de notas, diagramas e informes detallados, todos documentando el estudio de los hombres lobo. Parecía que en el pasado un grupo de científicos había sido encargado de investigar la condición de la licantropía, sus causas, su propagación, y lo más importante, cómo podría curarse. Mientras leía, me di cuenta de que esto no era solo un estudio teórico. Habían estado experimentando con hombres lobo reales, capturándolos, encerrándolos y realizando toda clase de pruebas horribles para comprender la transformación. Un informe en particular destacaba un experimento fallido con una supuesta cura. Los científicos habían desarrollado un suero diseñado para revertir los efectos de la maldición del hombre lobo, pero el experimento había salido terriblemente mal. En lugar de curar a los sujetos, el suero había desencadenado violentas transformaciones, convirtiéndolos en algo mucho más peligroso, algo incontrolable. El proyecto había sido abandonado, y el suero considerado demasiado peligroso para ser utilizado. Pero según las notas, una pequeña muestra del suero había sido escondida, encerrada en una cámara acorazada en el viejo hospital de la ciudad, que había sido cerrado décadas atrás después de un misterioso incendio. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de lo que esto significaba. Si el suero aún existía, podría ser la clave para detener al hombre lobo que me había marcado. Pero era un riesgo, el suero había sido considerado demasiado peligroso por una razón, y no había garantía de que funcionara. Metí la carpeta en mi bolsa, mi mente trabajando a toda velocidad. Tenía que encontrar ese suero, era la única pista que tenía, y si había una posibilidad de que pudiera salvarme a mí y a Tom, tenía que intentarlo. Al salir del archivo, el peso de todo lo que había descubierto se asentó sobre mí como una oscura nube.
Quedaban muchas preguntas sin respuesta, pero una cosa estaba clara, los hombres lobo no eran simples bestias sin mente. Había algo más profundo en juego, algo relacionado con el oscuro pasado de la ciudad y el pacto roto. La noche estaba cargada de tensión mientras me dirigía de vuelta a la clínica, las calles sospechosamente silenciosas. Mi pierna palpitaba con cada paso, la mordedura un constante recordatorio del reloj que había sobre nosotros. No sabía qué encontraría en el viejo hospital, ni si el suero aún existía, pero tenía que intentarlo. Porque si no lo hacía, el hombre lobo regresaría, y esta vez no se detendría hasta que ambos estuviéramos muertos. Mientras me acercaba a la clínica, la luna brillaba alta en el cielo, proyectando largas sombras en el suelo. El aire se sentía más pesado ahora, cargado con el conocimiento de lo que estaba por venir. Y en algún lugar, a lo lejos, podía escuchar el débil aullido de un lobo. La caza había comenzado.